Mi nombre es Claudio Villegas, estoy reemplazando hoy día al profesor Fujita. Él hace poco ha ganado un proyecto con el INS para estudiar genética en pacientes con VIH. Y hoy día tenía su reunión para ver cosas del proyecto en el INS, si es que no podía venir. Yo lo voy a repasar por hoy. Yo trabajo en el centro de genética junto con el profesor Fujita, el jefe, y voy a tratar de explicarles un poco de lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a hablar un poco sobre la estructura del genoma, genes, mutaciones, algo de transcripción y si llegamos, ojalá, a esta epigenética. Si tienen alguna duda, por favor, interrumpan, no hay problema. Como bibliografía, les recomiendo que le den una chequeada a este libro, de Molecular Biology of Cell, aquellos que estén interesados en lo que es biología molecular. Si algunas cosas no quedan claras ahora, el libro es recontra amigable, explica todo bien y personalmente a mí me gusta porque los dibujitos son muy simpáticos. Pero chequenlo de verdad juntos. Y vamos a comenzar. El genoma humano. El genoma humano está... todo nuestro genoma está empaquetado en 23 pares de cromosomas. 22 de ellos son autosómicos. Cuando digo autosómicos me refiero a todo lo que no tiene que ver con sexo, que son 22 pares. Y hay un par de cromosomas sexuales, que son el X y el Y, y generalmente cuando la gente dice que una enfermedad está ligada al sexo, se refiere a que las mutaciones están en los cromosomas sexuales, y si no hacen la aclaración es porque generalmente son mutaciones autosómicas que están en los otros 22 pares de cromosomas, que son la mayoría de mutaciones. Estos 22 pares de cromosomas contienen alrededor de 20 a 25.000 genes. Antes de que comenzara el proyecto del genoma humano hace 20 años, más de 20 años, la gente pensaba de que teníamos miles y miles y miles de genes. Pero luego de la secuenciación del genoma nos dimos cuenta de que no eran tantos, solamente eran de 20 a 25.000. Pero ¿por qué la gente creía que teníamos miles y miles de genes? Porque nosotros tenemos miles y miles de proteínas. La gente no entendía cómo un pequeño grupo de genes podía producir tantas proteínas. Y es algo que vamos a ver ya como a la mitad de la exposición. Pero eso es lo que se sabe ahora, ¿no? Es un pequeño grupo de genes, estos 20 a 25.000, que van a dar origen a casi 300.000 proteínas distintas. El genoma es inmenso. Tiene 3.000 millones de pares de bases. Como sabemos, un par de base es una adenina, o una citosina, o una timina, o una guanina, o en el caso del ARN, un uracilo. Y generalmente estas letras se aparean A con T, adenina con timina, o C con G, citosina con guanina. Y este emparejamiento es lo que le da la especificidad y conserva la secuencia del ADN. Es esta habilidad de estas bases de emparejarse lo que realmente hace que sea posible guardar la información genética específica y precisamente en el ADN. Pero pensemos que solamente son esas 4 letras, porque solo son esas 4 letras. Y ahora piensen de que tienen que escribirlas, las 4.000 letras, al lado de una de la otra. Si ustedes se tomaran el tiempo de escribir 360 caracteres por minuto, trabajando 8 horas diarias, se demorarían 50 años en replicar el genoma. Una sola copia. Y ustedes tienen probablemente 1.000 millones de células en su cuerpo. La cantidad no solamente de información o el tamaño del genoma es inmensa, sino que tenemos un montón. Cada vez que una célula se duplica, hace una copia de eso. Generalmente a una célula le toma 6 horas. Y como ya han visto en las clases pasadas de seminario, las enzimas son las que se encargan de hacer todo este trabajo tan rápido y tan eficiente. Entonces, siempre hemos escuchado esta comparación de que el genoma es el libro de la vida. Y esa comparación queda un poco corta, porque si comparamos el genoma al tamaño promedio de un libro, no es solamente un libro, son 5.000 libros. Entonces no es simplemente el libro de la vida, es más como una biblioteca de la vida. Y eso, para ponernos un poco en contexto, cuando nosotros buscamos una mutación, es como buscar un error ortográfico en 5.000 libros. Es una chambaza, no es fácil. Ahora con
nuevos métodos de secuenciamiento, con los avances de la tecnología, esto se hace mucho más rápido. Pero imagínense 25 años atrás, probablemente la experiencia del profesor Fujita es acá muy valiosa, porque él ha hecho estas cosas a mano, una por una. Ahora nosotros tenemos máquinas que las hacen, pero hace 25 años esto se hacía a mano. Es por eso que una vez que se logró el proyecto del genoma humano, comenzó en el 97 y terminó casi en el 2003, fue un gran avance, porque logramos conocer casi definitivamente la secuencia final del genoma, y eso ayuda mucho. Así es que, imagínense buscar un error ortográfico en una biblioteca de 5.000 libros. Sería una chambaza. Como les dije, tenemos 23 pares de cromosomas, 22 autosómicos y uno sexual. Están ordenados, los citogenetistas en esto fueron muy inteligentes, los ordenaron de acuerdo al tamaño. Me imagino que van a hacer esta práctica en embriología o esta o la próxima semana, que van a tener que cortar los cromosomas y ordenarlos. Bien divertido. Y lo único que no está ordenado por tamaño es los cromosomas sexuales, que son el par 23. Como ya les dije, el genoma tiene 20.000 genes, pero produce 300.000 proteínas. Es realmente enorme, 3.000 millones de bases. Y como les dije, con el secuenciamiento del genoma humano, para facilitar la vida de los biólogos moleculares como yo, se crearon muchas bases de genomas. Entonces, ahora, por ejemplo, si yo quiero estudiar el gen de la insulina, yo ya no tengo que ir y pedirle a la señorita, por favor, ¿me podría dar una muestra? Voy a estudiar la insulina y comenzar a hacer mi gel desde nada. Ahora yo puedo ir a internet y puedo bajar toda la secuencia de la insulina humana a mi computadora y comenzar a jugar ahí. Y eso es muy útil cuando quieres hacer estudios poblacionales. El ADN es inmenso, pero no toda la información del ADN, del genoma, es útil. Hay partes que son codificantes y hay partes que son no codificantes. Las partes codificantes son aquellas partes del genoma que tienen información de proteína, que va a ser traducida finalmente a proteína. Y luego hay grandes espacios de lo que antes se conocía como ADN basura. Los espacios entre gen y gen, antes normalmente le decíamos que era el junk DNA, pero hoy por hoy se sabe que estos pedazos inmensos de ADN no son basura. Algunos de ellos tienen información muy importante, sobre todo cuando se quiere hablar de ARN. Estos pedazos de ADN basura, se sabe ahora que codifican pedazos de ARN que son importantes para la regulación de las secciones codificantes. Ahora se sabe que estos pedacitos pueden decir si voy a tener más expresión o menos expresión de la insulina en el páncreas. Y justamente por esta importancia de las regiones codificantes, que son las regiones que realmente tienen la secuencia de la proteína, es que estas regiones deben estar más conservadas. Si yo comparo la secuencia de ADN de la insulina de una rana con la humana, suponiendo de que las ranas tengan insulina, creo que sí, la secuencia va a ser la misma, porque la insulina es una proteína importante para nosotros. Entonces, la secuencia tendría que haberse conservado a través de las especies y a través de la evolución más o menos la misma. Por ahí con un cambio, 2 cambios, 3 cambios, pero la secuencia es básicamente la misma, está conservada. Pero hay otras proteínas que no son necesarias. Nosotros, por ejemplo, no necesitamos las proteínas para hacer huevos. Una proteína que, por ejemplo, las ranas sí la tienen y nosotros no. Y por eso que nosotros no están conservadas. Las regiones que codifican las proteínas están generalmente mucho más conservadas. En comparación, por ejemplo, con estos pedazos grandes que le decíamos el ADN es basura, ¿no? Que eso no se tiene que conservar porque, entre comillas, no tiene una función determinada. Entonces, ¿qué es una mutación? Esta es la definición que da Elena Yech. Es una alteración permanente en la secuencia del ADN que constituye un gen, de manera que la secuencia difiere de la que se encuentra en la mayoría de personas. Tener una mutación, como me imagino ya la mayoría sabe, no es que vamos a tener un superpoder, no vamos a tener un tercer brazo. Una mutación es cuando alguno de los individuos de la población se sale de la norma. Si yo, por ejemplo, codifico el gen de la insulina ahora, el 98% de nosotros vamos a tener la misma secuencia.
Así de parecidos somos los humanos. El 98% de nosotros vamos a tener exactamente la misma secuencia. Pero va a haber uno o dos que va a tener una secuencia distinta. Y estas dos personas que tienen una secuencia distinta, ya sea por una letrita, esas personas tienen una mutación. Y esta mutación a veces puede ser una mutación silenciosa, que no nos va a hacer nada, o a veces puede tener un efecto en la función de la proteína o causar una enfermedad. Estas mutaciones varían de tamaño. Pueden ser ya bien una sola letra, o puede ser un pedazo de letras, o puede ser un pedazo de cromosoma inmenso. Esto va a depender mucho de los sistemas de reparación. Entonces, otra vez, volvemos a lo de germinales y somáticas. Las mutaciones vienen en dos sabores distintos. Las germinales, que son las que van a afectar a los gametos, que son las que se van a heredar a nuestra prole, juegan un rol en la evolución, porque ¿qué pasa si hoy yo adquiero una mutación y esto mejora la eficiencia de mi insulina? Y es súper útil. Yo quiero pasar esta nueva insulina mejorada a mi descendencia, y para eso tiene que ser una mutación que sea germinal, que esté en los órganos que se encargan de la reproducción, para que sean heredadas. Pero por otro lado, si es una mutación somática, o sea, que sucede en cualquier parte de nuestro cuerpo, menos en los relacionados con el sistema reproductivo, y que no se van a heredar, esa mutación no es útil para la especie, o sea, no se va a heredar. Tienes esa mutación y contigo se acabó. Solamente afecta a las células somáticas, no son transmisibles, no juegan un papel en la evolución justo porque no se heredan, y una de sus características principales es que son adquiridas. Generalmente las mutaciones somáticas son las que nos dan enfermedades tipo cáncer. Por cualquier razón, no sé, mucha exposición a la luz UV en el ambiente genera una mutación en nuestras células de la piel, y esto puede desencadenar se me fue la palabra del cáncer de piel, pero puede desarrollar un cáncer de piel. Felizmente, este tipo de mutaciones no las vamos a heredar. Entonces, una mutación tiene que ser un cambio permanente en nuestra información genética. Los tamaños, como les dije, pueden ser variables. Hay tamaños microscópicos, que en este caso significa grande. Cuando ustedes vayan a hacer en embriología y tengan que hacer lo de los cromosomas que los van a cortar, se van a dar cuenta de que hay mutaciones que tú puedes ver a nivel cromosómico. Es todo un pedazo de ADN que se va a mover a otra parte o a otro cromosoma. Y esto tú lo puedes ver a través de un microscopio. Y si es una mutación tan grosera, quiere decir que es enorme. Son miles de pares de bases. Tiene que ser más de 2000 pares de bases. Y luego hay las subcromosómicas, que son las mutaciones pequeñas, menos de 2000 pares de bases. Esas pueden ser las que les dije, un cambio de letra, de repente cambió una A por una G, o de repente se borró una letrita. Y estas mutaciones, por más que sean pequeñas, pueden tener un gran impacto en la salud. Como les dije, hay lo de la herencia, pueden ser somáticas que no son heredables, o germinales que son heredables, y pueden estar causadas por una gran cantidad de razones, ¿no? Desde fármacos, radiación UV, gamma, simplemente por la replicación del ADN. Como les digo, el genoma es inmenso, son 3.000 millones de pares de bases. Cada vez que una célula se replica, tiene que hacer una nueva copia. Y por más eficiente que sea el sistema, dependiendo del tipo de polimerasa que vaya a participar en la replicación, las polimerasas son las enzimas que replican, dependiendo de la polimerasa que vaya a participar, la eficiencia en cuanto a la fidelidad puede ser de un error en 10.000 o puede ser un error en 1.000.000. O sea, imagínense equivocarse una vez en 1.000.000 de letras, es nada. Pero el problema es que nosotros tenemos 3.000 millones de letras por célula. Definitivamente va a haber un error. Es simplemente una cosa estadística. Y para corregir este error, la célula tiene muchos sistemas, lo puede corregir, pero aún así siempre puede haber una mutación que se escapa a los sistemas de reparación. Y estas mutaciones son las que, por ejemplo, nos pueden dar cáncer. Entonces, estas son algunas de los tipos de mutaciones más comunes. Esta es la
la cadena de referencia. Esto es lo que le decía, si yo secuencio ahorita mismo el gen de la insulina en todos nosotros, el 99% va a tener esta secuencia que es la normal. Y por ahí puede ocurrir una sustitución en alguno de nosotros. En lugar de tener una C, vas a tener una T. Eso ya es una mutación, porque ya no tienes la secuencia que es la normal, que es la estándar en la población. Y esa T puede cambiar el resultado cuando el gen se traduzca a proteína, ¿no? Acá, por ejemplo, tenías una glutamina y ahora vas a tener una lisina. Esto puede ser, como les digo, una mutación entre comillas silenciosa, porque puede ser que el cambio de glutamina a lisina no le haga nada a la proteína. La proteína va a seguir funcionando normal y la proteína ni se va a dar por enterada. Pero puede ser de que seamos un poco piñas y justo el sitio activo de la proteína era la glutamina. Y esa glutamina ya no funciona más. Es como que ya no tuvieras la proteína. Todo por el cambio de una sola letra. También se puede dar el caso, y esta es una de las más comunes, la inserción de una o más letras. Como ustedes saben, o bueno, vamos a aprender ahora, el ARN cuando se traduce en tripletes, en grupos de 3 letras, los codones. Y estos codones se leen de grupos en 3 en 3. ¿Qué pasa si hay una inserción de una letra? Todos los codones, a partir de esa inserción, acá está la C, se van a romper, porque va a haber esta letra más 2 letras de un codón. Y todos los codones a partir de ella hacia la derecha se van a correr y se van a mover. Y la secuencia de la proteína se va a destrozar. Ya no va a ser una glutamina, sino va a ser una glicina, una arginina. Y eso puede tener un gran impacto. En la mayoría de casos es como que borrara el gen. Es como que no lo tuvieras. Porque esta proteína nueva ya no va a ser funcional. Y lo contrario de una inserción sería una deleción, que en vez de que entre una letra, saldría una letra. Y eso también tendría un efecto nefasto, ¿no? Porque cambiaría completamente la secuencia de los aminoácidos. Ahora, esta es una de las cosas que cuando nosotros, por ejemplo, en el laboratorio modificamos bacterias, por decirlo, tenemos mucho cuidado. Porque, ¿qué pasa? Si yo quiero clonar un gen y no tener un efecto en este gen, yo tengo que tener cuidado en los exones de cortarlos respetando esa agrupación de 3 en 3. Porque ¿qué pasa si corto mal el gen y corto el codón? Ya malogré todo el gen, porque ya no tiene el mismo principio. Hay que tener mucho cuidado, o cuando ustedes vean, cuando alguien habla de mutaciones, si la mutación, la inserción es de 1 o 2, va a tener un efecto inmediato, porque estás destrozando el orden de los codones. Pero ¿qué pasa si justo se insertan 3 letras? Va a haber una mutación por ahí, va a haber un efecto, pero lo único que estás haciendo efectivamente es aumentar un aminoácido o quitar un aminoácido. El efecto no es tan grande, pero si tú insertas o quitas 1 o 2 nucleótidos, ya malograste toda la proteína, porque los codones pierden su secuencialidad. Otros tipos de mutaciones que son importantes y son relevantes para lo que ustedes hacen, para la medicina, son las expansiones. Hay grupos de letras que se repiten dentro del genoma. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad neurodegenerativa hereditaria, Huntington es una repetición de letras, CAG. Y por ejemplo, si tú tienes entre menos de 36 repeticiones de CAG en tu gen de Huntington, que se llama Huntingtina, eres normal, entre comillas normal. Si tienes entre 36 y 120 repeticiones, tienes riesgo, o probablemente a la siguiente generación, a tus hijos, les vayas a heredar un riesgo elevado de la enfermedad. Pero si tú tienes más de 120, te va a dar. Es una certeza matemática, te va a dar. Vas a tener Huntington. Entonces, la cantidad de repeticiones de estas letras, aunque parezca inofensiva, tiene un efecto y a veces te dan estas enfermedades raras. Huntington es una de ellas. X frágil es otra. X frágil, por ejemplo, es una enfermedad que está ligada al sexo, que está justamente en el cromosoma X. Así como hay repeticiones de pequeños grupos de letras,
también se puede duplicar todo un gen. Este es el caso de la enfermedad de Charcot-Marie, que también es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las extremidades, va destrozando los nervios de las extremidades. Es dolorosa y también tiene implicación neurológica. Así como hay inserciones, duplicaciones, expansiones, también puede haber deleciones, y estas deleciones pueden ser, como les digo, de una letra o de todo un pedazo de un cromosoma. Y cuando se baja un pedazo de un cromosoma se puede estar llevando 5, 20, 100 genes, y eso definitivamente tiene un efecto aquí. También está lo contrario, las trisomías, como en el caso del síndrome de Down, que te dan toda una copia de un cromosoma con todos los genes. En el caso de las... se me fue la palabra, pero hay una palabra que describe a todas las enfermedades que son por aumento o disminución de cromosomas. La mayoría de duplicaciones de cromosomas son mortales. Creo que solamente son 3 o 4 cromosomas que permiten tener más de la cantidad. Creo que es el genoma 12 o 13 que te da la enfermedad de George, síndrome de Down, que es de 21. El sistema del genoma en la célula está tan controlado que simplemente no te permite tener copias extra de cromosomas. Eso es lo que se llama germinal letal. Y es causa de muchos abortos espontáneos. Porque ¿qué pasa si tienes una triplicación del cromosoma 1? El cromosoma 1, como están ordenados por tamaño, tiene tanta información, tiene tantos genes, que es muy importante. Entonces, duplicar ese gen es muy difícil, porque duplicarías la información de muchos genes. Entonces, las células no lo permiten, y ni siquiera dejan nacer al ser viviente, ¿no? Causa me imagino, un aborto espontáneo. Luego hay elementos en nuestro genoma que son los transposones y otros son los retrovirus. Los transposomas son secuencias que todos tenemos y están en todas partes del genoma. Lo chistoso de estas secuencias es que nosotros creemos que vienen de virus y están en absolutamente todos los cromosomas, en todas las células de tu cuerpo. No se sabe la función y son capaces de saltan a diferentes partes de tu genoma y se replican solitos van y se duplican. Saltan, se duplican en otro sitio del cromosoma y nosotros no sabemos para qué funcionan, por qué están ahí. Simplemente están ahí y convivimos con ellos. Algo parecido sucede con los retrovirus. Los retrovirus, que son un poco como el limbo entre un ser viviente y no, viven como ARN. Entonces van flotando por el mundo como ARN. Y cuando llegan a la célula, lo que ellos tratan de hacer es aprovecharse de tu maquinaria para la replicación de proteínas. Entonces, para poder hacer eso, nosotros como humanos no funcionamos con ARN, funcionamos con ADN. Lo que tiene que hacer es retrotranscribirse a ADN y desde ahí comenzar el proceso de transcripción de las partículas virales. En esta transcripción a veces se integra el genoma y de hecho nosotros tenemos muchas, se le llama cicatrices genómicas. Nosotros tenemos muchas cicatrices genómicas de momentos en la historia donde vinieron virus y se insertaron en nuestro genoma. Nosotros tenemos genoma de virus dentro de nosotros, que está cortadito, parchadito, pero está ahí, está presente. Y a veces esto ocurre espontáneamente, y en algunos tipos de cáncer es esto lo que desata la patología. Otro tipo de mutación son las recombinaciones desiguales, que está mejor explicado aquí. Cuando un cromosoma se va a recombinar, se recombina por similaridad. O sea, el cromosoma, por decir 11, busca para recombinarse al cromosoma 11, el de la mamá va a buscar al del papá, y se van a mezclar y se van a licuar un poco entre los dos. Pero esto lo hacen por similaridad. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas secuencias en el genoma que se parecen. Acá, por ejemplo, la anaranjada se tendría que recombinar con la anaranjada y la amarilla con la amarilla. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se recombinan bien y no hay problema. Pero a veces, por la similaridad de secuencia, la anaranjada se puede recombinar con la amarilla. Y suceden estas cosas que son un poco francas. Que tienes la mitad de un lugar y la mitad de otro lugar. Entonces, eso inevitablemente va a crear un problema a la hora de que se vayan a traducir genes.
Porque ¿qué pasa si esto justo pasa a la mitad de un gen? Vas a tener la mitad de un gen que sea para, no sé, se me ocurre FMR1 y otro para un protoncogen. Y eso te puede dar cáncer. Y eso es algo común, sobre todo en caso de cáncer. Entonces las mutaciones, como les dije, pueden ser causadas por un montón de cosas, por radiación, gamma, ultravioleta, por agentes químicos, incluso me imagino que en las próximas semanas, hoy de repente ya lo están viendo en inmunología, nosotros tenemos un sistema que es para defendernos de patógenos, que se llama el ROS, el Reactive Oxygen Species. Este ROS es básicamente, como yo lo simplifico así, es como soltar agua oxigenada al ambiente, y esta agua oxigenada va a buscar al ADN del patógeno, lo va a oxidar y va a producir que se rompa. A veces estas moléculas ROS no solamente le hacen daño al patógeno, a veces también nos hacen daño a nosotros mismos. A veces nosotros mismos nos hacemos daño con estas moléculas. Y eso va a producir mutaciones. O también hay algunos fármacos que causan mutaciones. Ahora, el sistema, la célula, no solamente se deja dañar, tiene muchos sistemas para repararse. Y el sistema de reparación va a depender del insulto genómico, del tamaño del insulto y de qué herramientas haya alrededor. Pero sus funciones principales van a asegurar el funcionamiento de la célula, porque nosotros no podemos tener células que tengan constantemente mutaciones. Tenemos que asegurar de que la información sea fidedigna al molde original, que haya esta transmisión de caracteres a la siguiente generación. Y para ello tenemos toda una cantidad de sistemas celulares que se encargan de verificar que la secuencia se esté conservando. En caso no se conserve, se producen las mutaciones y hay muchas enfermedades que son producidas por mutaciones. Entonces en este gráfico, por ejemplo, podemos ver que los rayos X producen mutaciones, la luz UV produce mutaciones, los agentes antitumorales producen mutaciones. Muchas de las drogas que se usan como quimioterapia, el funcionamiento es ese: ir y causar mutaciones, ir y romper el ADN. ¿Por qué? Porque las células cancerosas son tan proliferativas que todo el rato están replicando el ADN, replicando el ADN, replicando el ADN, y es ahí donde nosotros nos aprovechamos para darles la droga que causa la mutación. Y una vez que la célula cancerosa obtiene la mutación, va a morir, porque la célula está programada para, si no funciono bien, me voy a morir. Y es ahí donde nosotros nos aprovechamos para darle a la célula cancerosa una señal que se muere. Entonces, como vemos, todas estas cosas causan mutaciones. También hay errores de replicación, lo que les decía, el genoma es tan grande que siempre va a haber, simplemente por estadística, va a haber un error o dos errores, eso también produce mutaciones. Y cada insulto tiene una forma de ser reparado, por reparación de excisión de bases, reparación de excisión de nucleótidos, reparación por recombinación o simplemente por mal apareamiento. Cada uno de estos sistemas tiene sus ventajas y sus desventajas. Algunos sirven para reparar cosas grandes, cosas chicas, e incluso nosotros como la gente que hace ingeniería genética ha aprendido a valerse de estos sistemas para introducir mutaciones dentro de los genomas. A los que les gusta un poco la ingeniería genética, por ejemplo, habrán escuchado el sistema CRISPR-Cas9. Este sistema lo que hace es rompe el ADN y, aprovechándose de estos sistemas de reparación, tú puedes introducir cualquier cosa dentro del genoma, pero es aprovechándose de estos sistemas que ya tienen todas las células. Los sistemas de reparación son una gran cantidad, son 150. Los más conocidos son estos: el BER, NER, HR, el EG y el NMR. Son 5, esos son los más conocidos, pero eso no quiere decir que sean los únicos. Hay 145 más por lo menos. La mayoría, como ya hemos aprendido en las clases anteriores, funcionan con enzimas. Y generalmente, y en la mayoría de casos, necesitan de
de un molde. El molde puede ser o la otra copia del cromosoma, o lo que les decía yo, que como ingeniería genética nosotros les podemos dar el molde a los sistemas de reparación para que introduzcan o reparen de acuerdo a lo que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si se introduce una mutación durante el proceso de replicación y en vez de meter una C, el sistema de replicación mete una A, como está acá en rojo. Como sabemos, la A no aparea con la G. Se va a crear como un bucle. Y el sistema de reparación lo que va a hacer, siempre hay una proteína por ahí, policía, vigilando que todo esté bien. Va a llegar a este sitio y va a reconocer el bucle, este defecto en el apareamiento. Lo que va a hacer es va a ir y va a corregir el bucle. Va a cortar a los extremos y luego usando la hebra hermana en el otro cromosoma va a reparar la mutación. Para ello, como les decía, cada sistema de reparación tiene sus ventajas y sus desventajas. El sistema de excisión de una base sirve para eso, solo para modificar una base. En ese caso, el sistema no corta el ADN, simplemente como que con una cucharita saca la base que está mal y luego va y la tapa encima, como que la tarrajea encima. Y no hay mayor problema. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces cuando pasan estas cosas, como en este caso de aquí, ¿cuál es la hebra que está bien? ¿Cuál es la hebra que tiene la mutación? ¿Cuál es lo normal? ¿El A o la G? No sabemos. Y es por eso que siempre necesitas la copia hermana, porque solamente comparando la copia hermana con la mutación vas a saber cuál es la mutación. Porque yo puedo decir, ah, pucha, la buena era la G, entonces hay que borrar la A. ¿Qué tal si te equivocas y esa es la mutación y introduces la mutación? Que eso es lo que ocurre en realidad. A veces los sistemas de reparación se confunden o no tienen el acceso a la cromátide hermana y introducen mutaciones. El sistema de reparación por excisión de nucleótidos. Este sistema es importante, sobre todo en el contexto de la radiación UV. La radiación UV lo que hace es, si encuentra dos timinas seguidas, una al costado de la otra, las fusiona, crea un enlace químico entre ellas. Es como que has tratado de cerrar un cierre y se ha atascado y ya no lo puedes desatascar. Lo mismo pasa cuando hay radiación UV y hay dos timinas juntas. Cuando viene el sistema de replicación, ya sea para replicar el cromosoma o para traducirlo en ARN, va a llegar a este cierre atascado y no va a poder deshacerlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ahí tiene que cortar todo un pedazo. No es como en el caso anterior que simplemente lo saca con una cucharita. No. Ahora tiene que cortar todo un pedazo antes y después, porque la mutación es más grande. Y otra vez tiene que ocurrir esto de que tienen que llamar a una cromátide hermana para parchar el pedazo que has cortado. Y luego hay, por ejemplo, la radiación gamma. La radiación gamma tiene la propiedad de directamente cortar el ADN y lo corta en doble hebra. En el caso de que el ADN sea cortado en doble hebra es un poco más problemático, porque por lo menos en los otros dos casos solo era una hebra que se cortaba y tenías el empalme en la hebra de abajo, o sea, estaba todavía unido. Por un hilito, pero todavía estaba unido. En este caso no está unido. Es como que